Cristo no es un sumo sacerdote común como los que habían en el sacerdocio que servían en la tierra. Cristo sirve junto al trono de Dios en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Bienvenido. Esto es el estudio del repaso de la lección de la escuela sabática. Te saluda tu amigo Jorge Vázquez. Hoy miércoles 5 de enero del 2021. El título para el día de hoy es Jesús es nuestro sumo sacerdote. Gracias por suscribirte al canal de Lecciones Diarias. Te invito a que puedas compartir este mensaje, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1, y dice de la siguiente manera: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El versículo nos da una esperanza, dice que tenemos un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote está sentado a la diestra en el trono de la majestad en los cielos. No está en el santuario terrenal, está en el santuario celestial. Y es que al pueblo de Israel se le fue instruido a través de Moisés que le hicieran un santuario a Jehová porque iba a habitar en medio de ellos. Y les había mostrado, presentado ante ellos el plan de salvación. El pueblo de Israel en ese entonces no sabía todavía o no comprendía en su totalidad ese plan de salvación. En el capítulo 1 del libro de Levítico encontramos que si el israelita cometía una falta tenía que traer una ofrenda. Esa ofrenda era un animalito, un corderito, y tenía que ser un animal perfecto, sin mancha, sin defecto. Lo iba a ofrecer. Lo iba a traer, iba a poner su mano sobre la cabeza del animalito en forma de que le estaba transfiriendo su pecado. Ahora el israelita le transfería el pecado al animalito. Por eso colocaba su mano sobre la cabeza del animalito y era aceptado para expiación. Y con eso el israelita entonces era perdonado. El versículo 5 del capítulo 1 del libro de Levítico dice lo siguiente: Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. El israelita, el que había cometido la infracción, dice que era el mismo el que degollaba al becerro, al animalito que había traído, el que había presentado. No era fácil presenciar esto, así que eso le hacía que el israelita no volviera a cometer ese pecado. Le mostraba que la paga del pecado es muerte. Le estaba mostrando, le estaba presentando que se había cometido un pecado, tenía que haber muerte y él era sustituido por el animalito. Aquí entra la función del sacerdote, dice el versículo 5. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecían la sangre y la rociaban alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. El israelita traía. Ahora, el que ofrecía el sacrificio no era el israelita, eran los sacerdotes, los hijos de Aarón. Dentro de los sacerdotes estaban los hijos de Aarón. Ellos eran los que ofrecían la sangre. Recuerden que sin sangre no hay remisión de pecado. Por eso Cristo Jesús vino a morir en la cruz. Se ofreció a sí mismo por nosotros. Y por medio de su sangre, nosotros tenemos perdón a nuestros pecados. Esa función hacía el sumo sacerdote. El sacerdote entraba, ofrecía el sacrificio y la sangre la rociaba. Ofrecía sacrificios, presentaba las ofrendas el sumo sacerdote. En el libro de Malaquías, capítulo 2, el versículo 7, da otra característica que tenía el sacerdote. Dice de la siguiente manera el versículo 7 del capítulo 2 de Malaquías: Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mire lo que tenía que tener el sacerdote. Había de guardar la sabiduría, ponerlo en práctica. Los sacerdotes también enseñaban la ley de Dios al pueblo. Eran expertos en los mandamientos de Dios y se encargaban de explicarlos. Y no solo se encargaban de explicarlos, sino también en su vida ellos lo aplicaban.
la importancia. No solo tenía privilegios, sino también el sacerdote tenía responsabilidades, porque estaba representando a alguien especial. El libro de Hebreos presenta a alguien muy especial. Ahora mire cómo se presenta a Cristo Jesús en el Nuevo Testamento a través de la epístola a los Hebreos. El versículo para memorizar de Hebreos capítulo 8, versículo 1, dice: el punto principal, lo importante acá de lo que estamos comentando es que tenemos a un sumo sacerdote. Ya no es de forma terrenal, está en el cielo, Él está sentado a la diestra. El sacerdote terrenal dice que intervenía, traía la ofrenda, el israelita que había cometido el pecado, y era el que intervenía, era el intercesor. Cristo Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Él se ofreció a sí mismo, y en estos momentos, dice Hebreos capítulo 8, versículo 1, está intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. Él es paciente para con nosotros y no quiere que nadie se pierda, y todavía sigue extendiendo su gracia para que tú y yo nos acerquemos completamente a Él. Ahora hemos tenido una gran promesa. Solo el sacerdote era el que se acercaba, ofrecía, se acercaba a Dios, no era el israelita. No todos tenían el privilegio, solo los sacerdotes. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, encontramos una hermosa esperanza para cada uno de nosotros. Dice de la siguiente manera, Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Mire cómo nos llama: nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Nos considera como algo escogido, como real sacerdocio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Este rol implica privilegios increíbles. Los sacerdotes podían comunicarse, podían acercarse a Dios en el santuario. Hoy nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente mediante la oración. ¿Tiene algún pesar, alguna preocupación? Vaya de rodillas y busque a Dios. Le va a encontrar. Tenemos esta gran promesa. Cristo no es un sumo sacerdote común como los que había en el sacerdocio que servían en la tierra. Cristo sirve junto al trono de Dios en el santuario celestial y se encuentra intercediendo por cada uno de nosotros. Pero todo tiene un fin. El tiempo de intercesión está a punto de terminar. Hoy es tiempo de que te acerques a Cristo Jesús. No esperes más. Hoy es el momento. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Dios te bendiga y que tengas un excelente día.